Está en línea para conversar con nosotros Máximo Kirchner. Máximo Kirchner es diputado nacional, ustedes lo saben, es también el líder de la Cámpora y presidente del PJ bonaerense. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Ale Berkovich te saluda aquí en Radio con vos. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia y los trabajadores de la radio. Bueno, estás? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que ayer nos tocó transmitir en vivo esto que el país mira azorado una y otra vez. Y bueno, hice lo posible por traducir en simultáneo lo que decía Trump. De Milei no hubo mucho que traducir porque prácticamente no habló. Pero bueno, me interesa saber cómo lo viste vos, ¿no? Ahora que ya pasó un día de muchas repercusiones políticas también. Mirá, creo que la imagen es clara y tan clara como preocupante, ¿no? Y sinceramente uno lo que ve es un presidente de mi país, porque es el presidente de mi país, me puede gustar a mí o no, pero es el presidente que nos dimos como sociedad, actuando casi aparte como un cholulo del presidente Trump, ¿no? Y él tiene que defender los intereses de todos los argentinos y argentinas, incluso de los que no piensan como él también, de quienes producen en el país, de quienes estudian. Y lo que uno ve es un nivel de docilidad, de cholulismo, y también de alguien desesperado, ¿no? Porque finalmente, luego de tantas promesas, de la expertise en poder hacer crecer nuestro país con o sin dinero, vemos cómo termina ¿no? el falso expertismo de los economistas muchas veces, ¿no? Y estas son las consecuencias que tenemos y de implicancias todavía en las que uno no, o cuando uno escucha, te puede escuchar a vos o diferentes dirigentes, incluso de otros espacios, sobre lo que podría suceder, y la verdad que no hay margen para el optimismo como país, no hay margen para el optimismo para las familias argentinas que atraviesan duras situaciones y de un endeudamiento creciente de su propia economía. Así como está muy endeudada la economía argentina, cada vez crece más el endeudamiento de la familia argentina. Entonces creo que lo de ayer fue también algo que podía ser predecible por las decisiones económicas que se fueron tomando en nuestro país. Al mismo tiempo nos debe poner, como venimos muchos y muchas ya hace mucho tiempo con este tema, en alerta, y teniendo en cuenta que el trabajo para sacar a la Argentina del lugar que se encuentra hoy va a ser muy arduo y va a requerir de mucha templanza, de mucha generosidad, de poco individualismo, pero la verdad que uno lo siente como, no, nosotros somos los hijos de la democracia argentina, ¿no? Es Alfonsín, uno recordándolo ahí, más allá del destino final de su gobierno, frente a Reagan, diciendo cuál era la situación de Argentina, del continente en particular, o diferentes presidentes que fueron dejando su marca e impronta en hacer respetar, no al presidente propio, no a la persona propia, no es un orgullo personal, es la representación que le confiere el pueblo argentino a su representante, ¿no? Ahora, más allá de lo de Milei y de su actitud y demás, Trump en un momento hace alusión al peronismo, él hace alusión... es más, tengo un fragmentito que quizás podríamos escuchar junto con todos los oyentes y yo traducirlo y que vos me digas qué pensás, porque él dice primero qué pasaría en caso de que Milei no gane estas elecciones que vienen. Dice esto. A ver. If the president doesn't win, I know the person that he'd be running against, I believe, probably. We probably have the person. The person is extremely far left and a philosophy that got Argentina into this problem in the first place. So we would not be generous with Argentina if that happened. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. Si el presidente no gana, nosotros no vamos a ser generosos con Argentina, no seríamos generosos con Argentina si eso sucediera, porque además sé contra quién competiría probablemente una persona de extrema izquierda y con una filosofía que metió a Argentina en este problema en primer lugar. Eso es lo que dice... ¿Usa he o her cuando se refiere a la persona? No aclara, no dice, pero
Dice person, pero en esta segunda mitad de la misma declaración sí dice peronist, porque compara a una senadora. Mira, a ver, compartamos un cachito más de él. A ver, dale. We're confident that President Milei is going to do es well. Scott Bessent. We've been criticized by a couple of American Peronists, like Senator Warren. And she. That's a compliment. She has no idea what she's doing. She's a nasty, horrible senator. Ahí aparece Trump. Other than that, I like her very much. Claro, dicen que Elizabeth Warren es una peronist senator, la define como peronista Alice Warren, que es la referente de los demócratas del Senado, y después dice, Trump dice, eso es un elogio, ella no tiene ni idea de lo que hace y se emprende contra Warren. Pero bueno, evidentemente se refiere al peronismo, sí. Sí, obviamente ahí el peronismo para estos sectores, a ver si uno se remonta en la historia argentina, de Bradeno Perón para acá, obviamente todo en su contexto, ¿no? Y con la historia que ha recorrido, ponen al peronismo no en un lugar de obstáculo al avance de los intereses foráneos y extranjeros sobre diferentes recursos que posee la Argentina, sobre cómo debe vivir su sociedad, de cómo debe desempeñarse, desarrollarse, cuáles deben ser sus objetivos, porque por ahí los objetivos de la sociedad norteamericana en su modo de vida no son los mismos de la sociedad argentina, la idiosincrasia, las culturas de los pueblos existen, están. Entonces creo que la actitud, por ejemplo, de poner al peronismo en ese lugar como obstáculo, quizás lo que debería interpretarse es como un partido político que con sus cosas buenas, sus cosas malas y sus disputas también en cómo debe la Argentina desarrollarse, defiende el interés nacional. Y también tenemos que tener claro los peronistas, aparte que somos de chiquitos, que no va a alcanzar con el peronismo solo para sacar a nuestro país adelante. Y eso es importante entenderlo, digamos. Y creo que también hay que entender que esa construcción a futuro, para proteger los intereses de la Argentina, para que el próximo gobierno no sea un gobierno que sea casi manejado a control remoto de afuera, sino que tenga poder de decisión en la Casa Rosada y gane quien gane. Hay una cuestión, Alejandro, creo yo, que es casi, no me gusta el término, pero vamos a usarlo igualmente, que es preideológica, ¿no? En un país tan endeudado como el nuestro, hoy leía temprano, por ejemplo, que Bessent aseguró que podría llegar a 40.000 millones la deuda, ¿no? Sí. Creo que es la última noticia. Me remonta aparte al mismo número del megacanje del blindaje de la Rúa, ¿no? Casi como una suerte de eco del pasado que llega al presente. Y la verdad que tenemos que tener claro que se juega, que la Argentina es un territorio en disputa y que más allá de las diferencias que tengamos, las diferentes expresiones políticas, para poder aplicar en nuestro país las políticas públicas en las que cada espacio cree, cómo debe darse la educación, la salud, cómo debe ser el trabajo, cómo debe ser el trabajo decente, cuál debe ser la progresividad del sistema impositivo, tenemos que tener también los márgenes de libertad suficientes para poder llevarlo adelante. Hoy, vos lo sabés, yo siempre lo he escuchado cuando tengo oportunidad de verte o ir en la radio, que la deuda, tal como está estructurada, es impagable, y el carácter político de la deuda aparte, ¿no? Porque esto ya pasó, recordá con Claver Carone, cuando dice que Trump financia a Macri para ganar una elección, y vuelve a suceder, aparece el mismo financista Trump, con el mismo ministro Caputo, para ganar una elección. Y creo que la sociedad argentina nunca ha tenido quizás la oportunidad de ver tan claro lo que se juega, y creo que este 26 de octubre se va a pedir en ese sentido, porque lo que vote el 26 de octubre también va a tener un reflejo en el Congreso Nacional y en qué derechos pueden protegerse o no protegerse, depende de cómo se dé la elección. Ahora, lo que hace Trump no es indicar directamente a quién hay que votar y a quién no. Digo, Sí, y es el acreedor. Vos imaginate que hay dos dimensiones del poder de Estados Unidos y de Trump en particular, ¿no? Porque ya estamos hablando del presidente de manera singular. Sí. No solo puede ayudar desde el Tesoro, por ejemplo, esto que se está haciendo, este swap, ¿no? Esta suerte de swap, todavía no sabemos bien cómo se va a implementar, sino también que es decisivo en el Fondo Monetario, ¿no, Alejandro? O sea, vos sabés que en el Fondo Monetario el 16% del 100 es de Estados Unidos y necesita el 85%, el 84% lo juntan los otros países. Exacto. O sea, el poder de veto de Estados Unidos no solo tiene que ver
cómo puede ayudar Estado a Estado, por llamarlo de alguna manera, sino también la injerencia notable que tienen los diferentes organismos multilaterales de crédito. Hasta parecería, si uno lo mirara hacia atrás, que el Fondo Monetario, tal cual nosotros lo dijimos hace unos años, cuando esto se discutió durante el gobierno del Frente de Todos, es quien rompe el país en pedazos para que atrás venga, ¿no?, el Estado norteamericano, y ahora también dice fondos de inversión y bancos, a quedarse con los pedazos más interesantes del trabajo que ha hecho el Fondo Monetario sobre la economía argentina. Nada ha servido de los planes que se han dado sobre nuestro país, y uno tiene que entender, a ver, es un organismo multilateral de crédito, Alejandro, que gasta $2.000 millones en sueldos. Yo no puedo creer que no haya técnicos capaces dentro de ese organismo de evitar que cada 4 meses los acuerdos no se cumplan. Entonces hay una vocación de que no se cumpla hasta arrastrar a un país a esta situación para después devorarlo por las partes. Y aparte ahora con la novedad, como bien decías, el presidente de Estados Unidos dice tiene que votar a Milei, que aparte, cuando uno termina observando y viendo la actitud, por ejemplo, de Bennett, un asesor de Trump que estuvo acá, la pérdida de la catalización política del gobierno inicial que tuvo en el 2024, o sea, el alejamiento de aliados que colaboraron con la política del gobierno, vuelven a tratar de juntarlo no ya desde la Casa Rosada, no ya desde el Triángulo de Hierro, sino que es la propia Embajada de Estados Unidos en Argentina la que empieza a organizar, digamos, la estructura política del oficialismo. Hola. Y esto es novedoso. Hola Máximo, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás? Gabriela, ¿cómo estás? Teniendo en cuenta esto que vos mencionabas antes respecto al posicionamiento, respecto al pago de la deuda y las diferencias que hubo durante el gobierno del Frente de Todos, ¿crees que es posible reordenar eso puertas adentro después del 26 de octubre? Yo creo que es un debate y una discusión que con el tiempo se fue saldando. Y creo que los hechos hablan por sí solos, y yo creo que peor que cometer un error es arrastrarlo, Gabriela. Entonces creo que uno podría también pasarse con el dedo señalando cosas, pero la verdad que lo que necesitamos es que aquello que sucedió hoy tenga todavía en nuestra mirada mayor permeabilidad en la dirigencia, y si en un momento votaron en un sentido, bueno, si van a votar en otro, bienvenido sea, y que esa sea la postura inamovible, porque significa defender los intereses de las familias argentinas, de los productores argentinos. Uno lo puede ver, incluso lo que pasó hace unos días con el tema de lo que fue el episodio de la soja, ¿no? Y todo lo que se desató. Entonces uno entra a ver que incluso estos modelos económicos, a veces para las grandes cerealeras, un par de petroleras, ¿no?, que incluso llegan a tomar al Estado argentino de rehén, que lo obligan a tomar decisiones para financiar, digamos, los descalabros que producen este tipo de políticas económicas en sus finanzas, en sus cuentas, en sus reservas, y la verdad que no es algo agradable para nadie, y no tampoco es señal de buen augurio que el Estado argentino sea rehén, por ejemplo, como fue en este caso, de un par de cerealeras. Digamos, y esto no quiere decir que uno no quiera. O sea, estas estructuras existen, lo que tienen que tener es límites, reglas claras, y lo que la sociedad elige, ¿no?, y va a la Casa Rosada, presidenta, en diferentes lugares, tiene que tener los márgenes de decisión necesarios, que no significa desconocer la existencia de los mercados o de las empresas, sino de establecer límites claros que tienen que ver no con una cuestión de medir fuerzas Estado y sector privado, sino de que no se termine incluso perjudicando finalmente el sector privado, como pasó con los pequeños y medianos productores, donde las cerealeras lo dejaron, a la buena de Dios, y ellos se llevaron gran parte de los negocios. Ahora te voy a preguntar algo más sobre la deuda. Estamos hablando con Máximo Kirchner, que es diputado nacional, es el líder de la Cámpora. Ahora te voy a preguntar algo más sobre la deuda, pero mencionaste al pasar que están organizándole reuniones políticas al propio gobierno para construir gobernabilidad después de las elecciones del 26. Se supo ayer que Barry Bennett, que de él estás hablando, del asesor de Trump que vino y se reunió con Santiago Caputo, que estuvo reunido con referentes de otros partidos que no son La Libertad Avanza, como Cristian Ritondo del PRO, que bueno, es medio parte de La Libertad Avanza, Rodrigo de Loredo del radicalismo y Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, bueno, que integra ese espacio que los gobernadores también de Provincias Unidas,
acudió a esta reunión convocado por la Embajada de Estados Unidos. Lo confirmó también un compañero suyo de bancada ayer hablando con Nancy Pasos. Me refiero a Agust Carreño. ¿Qué pensás de estos legisladores que fueron a esa instancia de conversación y que estarían preparando esa contención política para después de la elección? Yo creo que, a ver, son diferentes casos, ¿no? Pero más allá de quiénes fueron a la reunión, no tengo plena, pero ponele que fueron ellos, y confirmado, como me dijiste recién en algunos casos, creo que uno puede hablar con todos y todas y después tener que tomar las decisiones que tenga que tomar. O sea, cuando alguien quiere conversar y charlar o dialogar sobre un tema, se charla, se conversa, y eso no quiere decir que uno vaya en el sentido de lo que la conversación de quien la quería tener vaya. O sea, a mí lo que me parece es que el reemplazo, digamos, de la construcción de las estructuras políticas de un gobierno, en este caso el oficialismo, que se supla desde afuera, entonces la economía no funciona, la suple Bessent. La política no funciona, la suple Bennett. Bueno, si alguien piensa que Bessent y Bennett, que deben ser buenos padres de familia, buenos amigos de sus coterráneos, sus connacionales, sí, van a proteger más los intereses de nuestro país que los de su propio país, es un acto ya no de fe, ni mucho menos, sino una fantasía que no va a ocurrir. Aparte porque precisamente el eslogan de la fuerza de gobierno actual en Estados Unidos es América primero, ¿no? Ahora, ¿no ves? Incluso, sí, Alejandro, pero déjame decirlo, incluso Trump en un momento dice, bueno, acá hay un señor en Nueva York, ¿no?, de 33, 34 años que no está haciendo las cosas bien y no le voy a mandar dinero. Y acto seguido empieza a hablar de Argentina como si fuera un estado más, ¿no? Sí. De lo que va a hacer con Nueva York y de lo que va a hacer con Argentina. Y la verdad que Argentina es un país soberano, independiente, y no es un estado que pertenezca a la Unión. Esta es la verdad. Ahora, ¿no ves a gente dispuesta a construir esa gobernabilidad? Gente en la oposición, gente entre los gobernadores que está más que, además de reuniéndose con un enviado como Barry Bennett, dispuesta a colaborar en ese esquema de gobernabilidad. Y puede haber gente más interesada también en saber qué dicen. A ver, todos que hemos colaborado con la gobernabilidad. Y el que debería colaborar más con la gobernabilidad es el actual presidente. Pero el actual presidente lo único que ha hecho es insultar a cuánta persona se le cruzó por delante. Ahora aflojó un poquito porque no le cierran los números. Pero el nivel de soberbia y agresividad con el que se manejó, cómo nos quiso explicar la economía y termina yendo a los pies de cuanto prestamista encuentre dando vuelta en el mundo, marca las claras, digamos, de que hasta acá no ha dado bien la talla el actual presidente en la administración del Estado. Incluso ahora tenemos elecciones, los tiempos institucionales todos los queremos respetar, entendemos que esa es la mejor manera, desde que, aparte del episodio que ocurrió en Argentina a comienzos de siglo, ¿no?, allá en el 2000-2001. Ahora, hay alguien que también tiene que colaborar y es esencial en esa colaboración, que es el presidente. Ahora, el presidente no ha dejado a nadie sin agredir, a los trabajadores del Garrahan, a los docentes, incluso diciendo que la gente no odiaba suficiente a los periodistas. Sí. Que había que sacar al pingüino del cajón. La verdad que no llegó a 2 años todavía en la presidencia y opina sobre otras gestiones con una soberbia que no puede materializar en éxitos para mostrar. E incluso le dio otra vez, tuvo una pequeña subión en la inflación de 2.1, con una caída del consumo en diferentes lugares, uno lo ve en todos lados, incluso lo ve en el menor tránsito pesado que hay de camiones. O sea, una actividad económica que está muy dañada. Entonces creo que ese tipo de reuniones se pueden asistir o no, eso es voluntad de cada uno. Después creo que quizás algunos de los presentes ahí, o la mayoría, ojalá todos, terminen resolviendo en favor de los intereses de los argentinos y argentinas, que es lo que nosotros queremos que nuestro país funcione, más allá de quién es el presidente. Decía, sobre el tema de la deuda, tengo otra pregunta para hacerte, que es que hay beneficiarios dentro de la Argentina de este rescate, que son, bueno, los que compraron bonos y ven que ahora sube su valor
a partir del rescate. Hoy en un ratito voy a contar, pero parece que fue bastante más... Te voy a escuchar entonces. No, fue bastante más masiva la intervención del Tesoro que la del jueves pasado. Pero hay también tipos que ganan porque se compran dólares baratos, que es lo que pasó también con el crédito del Fondo Monetario en 2018, cuando Macri va, pide esos 50.000 millones de dólares. Bueno, ¿ahí no hay también un interés cruzado de argentinos que, se benefician con el endeudamiento? Y mirá, y sí puede suceder, habrá que ver cómo son las inversiones, cómo participan en los fondos, ¿no? Toda la accesibilidad a la información que se pueda tener en ese sentido, pero sí, pero claro, mira, tú un ejemplo, vos te referías a lo sucedido durante el primer gobierno de Trump, vamos a ponerle al de Macri y vamos a poner al de Milei, el segundo gobierno de Trump, ¿no? Vamos a ponerle, bueno, durante el primer gobierno de Trump, en nuestro país, como decía Claver Carone, por motivos políticos se le dieron 45.000 millones de dólares. ¿No? Yo siempre me acuerdo que en ese momento Elon Musk compró Twitter por ese mismo valor, o ese mismo valor fue la primera ayuda del Congreso norteamericano, aprobó el Congreso norteamericano a Ucrania en la guerra con Estados Unidos. Para tener un parámetro y una escala de lo que estamos hablando. Acordate que entre las PASO del 19 y las generales del 19 se fueron de la Argentina 20.000 millones de dólares, que abril del 19 la Argentina tenía en sus reservas más de 70.000 millones de dólares, y Macri entrega al gobierno con 42.000, 43.000 millones o menos. 30.000 millones de dólares que se esfumaron de esta manera que vos decís. Entonces, claro, por eso. Creo que esta cristalización de activos en el exterior, que este tipo de transacciones hay que estudiar, hay que ponerse a estudiar y trabajar para que sean grabadas también, ¿no? Para poder esta formación de activos en el exterior, poder penalizarla, ¿no? Como una suerte de tax exit cuando salen del país, para que deje, digamos, algo del daño que causa cuando la riqueza que se genera en Argentina se termina cristalizando en el exterior. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, con un impuesto, por ejemplo, que grave a las grandes transferencias internacionales, ya sean de carácter bursátil, de bancario o digital. Es fácil, podría ser fácil hacerlo, lo estamos estudiando. Igual queremos compartirlos con personas quizás de otros bloques, de otras miradas políticas, para que tenga la mayor consistencia. Esto Brasil lo tiene, creo que es IOF en Brasil, que es del 3,5, si no me olvido, pero puede estar por ahí. Perdón, ¿estás hablando de un proyecto de ley concreto? ¿Un proyecto de un impuesto a esa fuga de capitales en contexto? Imagínate que entre abril y agosto de este año se fugaron 18.000 millones de dólares solo por el mundo, ¿no? Sí. Ponele que vos dijeras, bueno, vamos un poquito abajo de Brasil del 3,5 al 3%, y estamos hablando de 540 millones de dólares, que lo podrías distribuir de asignación específica a seguridad social, salud, a las provincias argentinas que están en un momento muchas complejo, porque aparte hay algunas que tienen problemas ya de liquidez para pagar salario, atraso de los días, u otras también al mismo tiempo que tienen deuda en dólares, ¿no? Incluso algunas con compromiso de su propia coparticipación. Entonces creo que todo esto hay que adentrarse y verla cómo estructuramos algo que realmente sirva, y si alguien realmente a través de las plataformas de cripto, las sociedades de bolsa, decide sacar su dinero de Argentina, bueno, que eso tenga una penalidad, y que sea asignación específica para que no vaya, y eso que preocupa tanto, a veces economistas, en busca de los equilibrios al gasto corriente, ¿no? Pero que vaya así a, por lo menos, parte de ese daño que causa, repararlo a través de este tax exit, como se le suele decir internacionalmente, que son impuestos de salida, como te decía recién, tiene Brasil en el IOF, y obviamente habrá más alternativas. Cuando vos mirás el RIGI y ves el problema que tiene Argentina para acumular reservas, no se entiende el RIGI, cómo está estructurado. Entonces son cosas que realmente hay unas contradicciones enormes ya en la aplicación de la política propia económica del gobierno, con los problemas que tiene y lo que deja hacer a través de diferentes leyes, incluido el Congreso o DNU. Entonces creo que todo esto hay que avanzar y estudiar, y sin miedo, con la firme decisión de que nuestro país tenga y genere herramientas. Por eso estas elecciones son importantes. Bueno, porque después, para poder estos proyectos llevarlos adelante, Alejandro, o para poder rechazar otros, como quiera, se necesitan hombres y mujeres que lo que sostienen en una campaña electoral lo sostengan luego, si tienen la suerte de haber sido honrados con el voto de sus vecinos y vecinas para representarlos en el Congreso Nacional. Perdón que insista, pero esto, bueno, yo hasta ahora no lo había escuchado. Lo que vos decís es que están trabajando en un proyecto de ley de un exit tax para que paguen los que saquen dinero de la Argentina
hacia cuentas bancarias en el exterior, por ejemplo. Claro, una penalidad. Físicas, Una penalidad. Personas físicas, también empresas, ¿cómo sería eso? Porque bueno, solamente será sobre empresas y también podrá suceder sobre personas físicas. Obviamente hay que trabajarlo y hay que construir una mayoría también para poder llevarlo adelante. Así que los proyectos no están escritos en piedra, ¿no? Pero tampoco en la búsqueda de esa mayoría puede terminar debilitándose la idea, ¿no? Entonces creo que hay que debatir, creo que hay que discutir, aparte es una propuesta, el Congreso vota en un sentido u otro, pero no es solamente que nos agotamos en el rechazo a este tipo de políticas, sino que también tenemos que pasar a la etapa de proponer alternativas. Habrá alternativas que propongamos que sean mejores que otras, a criterio de cada argentino y cada argentina, pero la idea es no quedarse solamente en una posición de rechazo, porque la verdad que también termina siendo frustrante. Entonces tenemos que empezar a construir y idear la salida, porque tengo la plena convicción de que vamos a lograr recuperar nuestro país. Máximo, sí. Gracias por este rato. Esto último, creo yo, va a generar bastante repercusión. Hasta ahora no había escuchado que el peronismo estuviera hablando de algo así, pero también de algún modo es lo que expresaba Trump ayer, ¿no? Hay evidentemente ahí, por su lado, una intención de que la gente no vote al peronismo, de que no vote obviamente a la izquierda, básicamente de que vote... Sí, obviamente, ¿no? Pero claro, sí, pero obviamente que tanto el peronismo como la izquierda aparecen, digamos, como emergentes claros en la interpretación social en esta elección de espacios que rechazan este tipo de políticas. Y entonces creo que bueno que ahí va a estar parte de la clave, y también habrá otros sectores que también se irán sumando, ¿no? Porque la realidad es que tenemos que construir una mayoría que nos permita, vuelvo con lo mismo, esto cuando vos dijiste en un principio, Ale, de un presidente del calibre, ¿no?, de Estados Unidos, diciéndole a la sociedad argentina en qué sentido expresarse, porque si no pueden pasarle cosas, ¿no? Es casi una amenaza velada o un derecho de prima nocte, y la verdad que no nos merecemos en la Argentina nadie que nos traten así. Y la verdad que más allá de exigirle a ellos un comportamiento diferente, los que tenemos que tener un comportamiento diferente somos nosotros en hacernos respetar, lo que no significa quebrar vínculos con ningún país, sino el respeto debido entre las naciones, como debe ser. Máximo, gracias. Hasta luego, un abrazo. No, por favor, muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Chau.